Buenas noches, muchachos. Ya vamos a dar inicio a la clase de hoy. Ya. Bueno, se ve en pantalla, disculpen. Sí, que sí se ve. Ya, perfecto. Ya, listo. Ya. Entonces, vamos a iniciar con la presentación. Esta es la primera clase, ¿ya? De ETN 601, ¿ya? Revisando la práctica que ustedes tienen, lo que vamos a ver ahora son el cómo expresar las funciones de la primera forma canónica y la segunda forma canónica. ¿Está bien? Solo por revisar vamos a ver la conversión de números, ¿ya? Es decir, de decimal, por ejemplo, a binario, de decimal a octal, de decimal a hexadecimal, ¿ya? Y de binario a hexadecimal, ¿ya? Muy bien. ¿Algún otro tema más que quisieran tomar aparte de estos dos? ¿Muchachos? Sí está bien. Ya. Porque todo lo demás que veo que en su práctica son solamente teoría, es decir, explicación de compuertas lógicas, funciones lógicas, y al final vamos a ver cómo usar más o menos las compuertas especiales, por ejemplo, las compuertas tri-state, ¿ya? Ya, bueno. Entonces, eh, ya, aquí también vamos a ver un pequeño problema de aplicación lógica para poder practicar nuestra lógica ante esto, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es resolver esta función, ¿ya? A ver, tenemos la función siguiente, que va a ser A negado, B y C negado, más C más D negado, todo esto negado, más A negado, C, ¿ya? ¿Cómo nosotros ahora lo vamos a resolver? Lo que dice nuestro enunciado con referencia a esta función es que tenemos nosotros que hallar su tabla de verdad, ¿ya? Tabla de verdad. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Miren, acá yo puedo, lo primero que tengo que saber para hacer mi tabla de verdad es saber cuántas variables yo tengo acá, ¿ya? Entonces, voy a anotarme aquí. Tengo A, tengo B, tengo C y también tengo D, ¿ya? No hay más variables. Entonces, lo que yo voy a tener después es simplemente con estas cuatro variables voy a hacer todas las combinaciones posibles de bits, ¿ya? Entonces, tengo 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, que es el doble. Ya, y así voy a ir llenando mi tablita para tener todas mis combinaciones posibles. Esto es muy importante porque con esto es con lo que yo me voy a basar para seguir haciendo yo mi análisis. ¿Ok?
Ya. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo después? ¿Ya? Una vez teniendo esto, yo lo que voy a hacer es simplemente anotar estas funciones sueltas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Yo aquí al ladito voy a anotar, por ejemplo, en mi caso, A negado, B, C negado. ¿Ya? Un cachito lo haremos un poco más separado. C negado. ¿Ya? Entonces, aquí al lado yo voy a poner el OR y después voy a anotar esto. C OR, D negado, todo eso en not, ¿sí? Negamos todo esto. Luego voy a separar esto. A negado, C. ¿Ya? Entonces, yo con esto ya voy a empezar a resolver todo lo que tengo acá. ¿Qué es lo que voy a tener primeramente? Ya, lo que voy a hacer primeramente es, primero, pues, combinar estas funciones para obtener una sola función de toda esta pequeñita, ¿ya? Esta va a ser mi microfunción, ¿ya? Lo que yo voy a tener para poder iniciar. Ahora aquí me dice que los tres son AND, ¿ya? ¿Cuál es la clave que yo tengo que ver aquí? ¿Sí? Los tres son AND significa que no importa qué valores tomen A o C, si B es cero, entonces todo va a ser cero, ¿ya? Entonces, aquí veo que B tiene 4. Con esto yo me voy a basar, con B, ¿ya? Aquí tiene unos, entonces aquí cualquiera puede ser, no tiene valores todavía, ¿ya? No lo voy a anotar. Aquí falta, aquí falta, aquí falta y aquí falta. Nuevamente acá, cero, cero, cero y cero. Y dejo estas para analizar las otras, porque acá simplemente tengo unos. Entonces, cuando acá tengo uno, significa que esos valores recién van a poder actuar. Y ahora ha negado. Significa que en vez de ceros, yo acá voy a tener unos. Entonces significa que en vez de todos estos unos, yo voy a tener ceros. ¿Y qué hemos dicho? En una función AND, a ver, ¿cómo funcionan las funciones AND? ¿Ya? La compuerta de la función AND es así. ¿Cómo se escribe? Se escribe así. A, B, y este es el resultado F. ¿Ya? Su microtabla es esta. Tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Ya? Nos dice que cuando ambas funciones son 0, este es 0. No importa qué función tome el rol de 0, siempre va a ser 0 hasta que las dos funciones tomen el valor de 1. ¿Ya? Siempre tienen que tener eso en mente. Entonces, con esa lógica yo veo, aquí A está negado. Entonces, todos estos ceros se van a convertir en unos y todos estos unos se van a convertir en ceros. Por lo que sabemos acá, no importa si hay un solo cero acá, entonces yo voy a tener un cero aquí en la resolución final. Entonces, si todos estos son ceros, yo voy a seguir anotando ceros. ¿Ya? Entonces se me reduce a simplemente analizar este trocito de mi tabla. ¿Ya? Aquí sabemos que A va a ser 1, que B es 1, entonces todo depende de C negado. Entonces vemos, como C está negado, en vez de dos ceros voy a tener acá dos unos. Y en vez de aquí tener dos unos, yo voy a tener dos ceros. Listo. Esta primera parte ya está. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a irme ahora al otro extremo, acá. Como habíamos dicho, como A está negado, entonces de A tengo que considerar todos estos en ceros y todos estos en unos. Como les había dicho, entonces de acá para adelante todo va a ser cero. Y de acá para arriba todo va a ser 1. Entonces todo depende de C. Y C no está negado, entonces simplemente copio la tabla C. Y listo, ya tengo esta parte. Ahora, esta es la parte un poco más compleja. ¿Cómo voy a hacer primeramente esto? ¿Ya? Lo que voy a hacer primero para esto es, primero, tomar esto, ¿sí? C por T. ¿Qué nos dice esto? Según la tabla de funciones del OR, nos dice, aquí lo vamos a hacer con XY y XZ, ¿ya? Esta tabla de funciones nos dice lo siguiente. Voy a hacer primero la combinatoria de todos sus posibles. Y nos dice que no importa en cualquiera, no importa que en cualquier entrada haya un 1, voy a tener un 1 a la salida. Entonces acá yo escribo 1 porque aquí hay un 1. Acá escribo igual un 1. Acá los dos son unos, entonces obviamente 1. Porque me dice no importa en dónde esté el 1 en la entrada,
la salida va a tener 1. Y si los dos están en 1, igual va a tener 1, ¿ya? Con eso yo ya puedo identificar cómo yo voy a hacer esto, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero tomo C, ¿ya? Porque no está negado, ¿ya? Acá considero 0, 0, 1, 1. ¿Qué quiere decir acá? Que por cada dos espacios que no pueda analizar, dos espacios van a ser unos, ¿ya? Luego otra vez, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0 y 1, 1. Simplemente copio los unos de C, porque eso es lo único que me sirve ahora. Ahora, recién voy a considerar el OR de porque los demás son ceros. Aquí sí puede variar por el denegado. Y recordemos que si está denegado, entonces en vez de 0 es 1 y en vez de 1 es 0. Y hago eso. 1, 0, acá igual 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Ya? Acá yo ya he terminado la primera fase, pero solamente de esta función, ¿ya? ¿Qué es lo que digo? Ya. Ya hemos terminado esto. Pero ahora nos falta analizar todo esto. ¿Y cómo es que lo voy a hacer? Simplemente yo voy a tomar esto y voy a negarlo, ¿ya? Porque aquí me dice que tengo que negar todo esto. Entonces, en vez de 1 va a ser 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. ¿Ya? Entonces, con eso yo ya tengo mis tres funciones. ¿Ya? Aquí lo voy a borrar esta parte. Entonces, finalmente, yo acá voy a anotar mi función final. ¿Ok? Acá al final. Esta es mi tabla inicial. Y lo único que voy a hacer simplemente es aplicar el OR. Si aquí no hay ningún 1, entonces simplemente anoto 0. ¿Ya? Aquí hay un 1, entonces anoto ese 1. Aquí hay otro 1, anoto ese 1. Aquí también hay otro 1. En estos dos también hay 1. ¿Ya? Aquí hay dos unos. ¿Ya? Aquí hay un 0. Acá hay un 1 de este, del medio. Acá hay puros ceros. Acá también hay 0. Acá también hay 0. Acá hay un 1. Acá hay un 0. Y acá hay un 0. Entonces, finalmente, la tabla de verdad de mi función sería esta. ¿Ya? ¿Estamos en lo correcto, muchachos? ¿Han entendido hasta aquí? Sí, Oxy, se entiende. Ya, perfecto. Pero ¿cómo estoy seguro yo que esta es la verdadera función la cual yo estoy analizando? ¿Ya? La cual es realmente la función que yo estoy, representa esta función. Ahora les voy a enseñar una técnica para verificarlo, ¿ya? Acá yo voy a enumerar cada una de estas funciones del 0 al 15, ¿ya? Este es 0, este es 1, este es 2, este es 3, este es 4, este es 5, este es 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Ya? ¿Cuáles de todas estas yo estoy considerando? Estoy considerando la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 9, la 13. ¿Ya? Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 13. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? Voy a complementar toda esta función y luego voy a contar qué funciones, es decir, qué sí, funciones se forman con estas variables. ¿Y cómo lo voy a hacer? De la siguiente manera. Miren, voy a volver a anotar mi función acá abajo. ¿Qué es lo que me dice la función? Esto. A negado, B, C negado. Más C más D negado, todo negado, más A negado
Si no me equivoco es C. Ya, perfecto. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? ¿Ya? Primeramente, voy a eliminar todos estos negados que involucran a más de una función. Entonces, anoto, sigue lo que tengo acá. A negado, B, C negado, or, aquí hay una propiedad, ¿sí? Que me dice, si tengo, por ejemplo, X más Y eso está en su libro, todo negado, yo lo puedo expresar de X negado and Y negado, ¿sí? Lo propio es al revés, por ejemplo. Si digamos yo tengo X, Y todo negado, yo puedo expresarlo en X negado por Y negado, ¿ya? Esta es la propiedad que nosotros vamos a usar. Esto se cumple acá, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? C negado and D doble negado. ¿Por qué? Porque está repartiéndose este negado, ¿ya? ¿Y qué significa para nosotros doble negado? Que simplemente se anula su negado. O sea, estás negando una negación. Es algo así como poner un menos a un menos uno. ¿Qué nos da? 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a seguir resolviendo. ¿Ya? Tenemos a negado C. ¿Ya? Posteriormente nosotros vamos a tener esto. A negado B, C negado, por C negado D, por A negado C. ¿Ya? Una vez que yo tengo ya esta función, es decir, sin los negados que impliquen a más de una variable, yo voy a empezar a repartir las variables que faltan. ¿Cómo? Miren, aquí tengo A, B, C. ¿Cuál es la variable que me falta aquí? D. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? A negado, B negado, C. Lo voy a yo poner un AND 1. Aquí no afecta porque cualquier función con AND 1 sigue siendo la misma función. Pero ahora, ¿qué es el 1 en cuestiones de OR? Es esto, miren. D, OR, D negado. ¿Ya? ¿Por qué? Por ejemplo, miremos esta función, ¿ya? 1, 1, ¿ya? Tenemos acá esto. ¿Qué es A negado? Es 1, 1, 0, 0. Y ya normal ya sabemos que es 0, 0, 1, 1. Ahora, ¿qué es lo que hago yo si sumo los dos? A negado más A. Que hemos dicho que un OR, no importa en dónde esté de las dos entradas el 1, la salida siempre va a tener un 1. Y aquí, por ejemplo, yo tengo, para esta función, yo voy a tener 1, 1, 1, 1. En total la función va a ser 1. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo acá. Le estoy poniendo un AND con un 1. ¿Ya? Eso para hallar la función completa y para ver que me cumplan estas funciones, ¿ya? Entonces, con esto yo ya voy a tener esto. Lo mismo voy a hacer acá con C y D. ¿Qué me falta? Me falta B y me falta A. Pero para simplificarlo primero vamos a utilizar B. B or B negado, ¿ya? Or A, C, también me falta B. B or B negado. Entonces, voy a tener lo siguiente. Repartiendo tengo esto. A negado B, C negado D. Or A negado B, C negado y D negado. Lo único que estoy haciendo es repartiendo esta variable, estas dos, es decir, D más D negado, a la misma variable de la cual, es decir, la misma función de la cual yo le había sacado su complemento. Es decir, todo esto. Yo lo estoy repartiendo en esto y en esto. ¿Ya? Entonces, como ya se ha entendido, esta es la propiedad distributiva de las funciones booleanas. Yo voy a hacer lo mismo ahora con esto. Voy a tener B, C negado D, por B negado, C negado D. ¿Ya? Y lo propio voy a tener con esto. A negado, B, C. Por A negado, B negado, C. Ahora a mí me falta, por ejemplo, de estas 4 que tengo acá, las voy a representar bien. De estas 4 que tengo acá,
Me faltan una variable, entonces eso voy a hacer acá. ¿Sí? Pero ahora lo vamos a hacer un poco más rápido. Entonces tengo negado B, C negado D más A negado B, C negado D negado. Por B, C negado D, que va a ser A por A negado, por B negado, C negado, D. Lo mismo. A por A negado. Por nuevamente aquí. A negado BC. Que me falta D. Y aquí lo propio. A negado B negado C. Que me falta D y D negado. Listo. Entonces yo acá voy a recorrer un poco más mi función y voy a anotar todas las funciones que se han formado. ¿Sí? A negado B, C negado D. Por A negado B, C negado D. Voy a seguir anotando acá. A, B, C negado D. Por A negado B, C negado D. ¿Sí? Ahora miren, aquí tengo dos funciones repetidas. Ahorita les voy a decir qué hacer con eso, pero simplemente se simplifica. Como ya son repetidas, entonces solamente tomo en cuenta una vez la función. ¿Ya? Nuevamente, sigo escribiendo. A, B negado, C negado, D. Por A negado, B negado, C negado, D. Por A negado, B, C, D. Por A negado, B, C, D negado. Y acá abajo las que faltan. ¿Sí? ¿Qué serían? A negado, B negado, C, D. Por A negado, B negado, C y D negado. ¿Ya? Voy a marcar con mi resaltador las funciones que son repetidas. Por ejemplo, esta es repetida. Acá también está. ¿Sí? Y voy a seguir buscando funciones repetidas. A ver, ¿dónde está? Acá para pegarlos. Ya. Por lo pronto, esa es la única repetida. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Sí? Yo puedo dejar así. Y esta sería la función completa que yo estoy buscando de la simplificación total. Pero yo quiero comprobar si es que realmente todas las funciones que están acá son todas las funciones que están aquí. Acá, por ejemplo, yo veo 1, 2, 3, 9 funciones que tienen que estar acá. Entonces yo cuento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En principio parecen que todas están, ¿ya? Pero vamos a verificar cada una de ellas, ¿ya? Ahora, yo puedo verificarlo así o simplemente también puedo anotar acá mi función, primera forma canónica, que pertenece a 4 variables, que son, a ver, A negado B, C negado D, que representa 0, 1, 0, 1. ¿Qué es este término? Este término es 5, ¿ya? Entonces yo anoto el 5. Y así sucesivamente yo voy a anotar todos los que pertenezcan acá. Por ejemplo, este es el 4, ¿ya? Acá es 1, 1, 0, 1. Este es el 13, si no me equivoco. Acá este ya está repetido del otro. Este es el 9, de acá. Este es el 1. Acá este es el 7. Acá este es el 6. Acá este es el 3. Y acá este es el 2. ¿Ya? Con esto yo ya he escrito de forma numeral
cómo está, cuántas funciones comprenden esto. Ahora lo único que yo voy a hacer es simplemente ordenarlas. ¿Sí? Para yo tener lo siguiente. Tengo el 1, tengo el 2, tengo el 3, ya, tengo el 4, tengo el 5, tengo el 6 y tengo el 7. Luego tengo el 9, el 8 y finalmente tengo el 13. Esta función que tengo acá corresponde a la función que yo tengo acá arriba. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13. Y acá vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13. ¿Ya? Con esto yo puedo comprobar realmente que lo que yo he hecho en mi tabla de función, mi tabla de verdad de esta función, está correctamente resuelta porque también lo he verificado mediante este método. ¿Sí? Lo he llevado a su primera forma canónica. Ya. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Disculpen, muchachos. Chicos. Aunque sí, para la práctica las dos formas son admisibles, por así decir, son permitidas. Sí. En la práctica les dice que resuelvan mediante la primera o mediante la segunda. La que más les convenga, para mí, pueden resolverla ya. No es necesario que resuelvan siempre por esto. Por ejemplo, ¿cómo sería yo para utilizar la segunda forma canónica? Lo único que yo tendría que hacer en este caso, miren, aquí existe la fórmula de Morgan, si es que no me equivoco, que nos dice esto, ¿sí? 15 menos n va a ser la función de la segunda forma canónica. ¿Ya? A ver, con este ejercicio lo vamos a hacer. Vamos a llevar esta primera función a su segunda forma canónica, mediante De Morgan. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que restarle 15 acá a cada una de estas funciones para hallar su función canónica. Quiere decir esto, que si esto yo lo llevo a su segunda forma canónica, yo lo que tengo que hacer es restar. 15 menos 1 es 14. ¿Ya? Acá no lo anoto. 15 menos 2 es 13. ¿Ya? 15 menos 3 es 12. 15 menos 4 es 11. ¿Ya? 15 menos 5 es 10. 15 menos 6 es 9. 15 menos 7 es 8. ¿Ya? 15 menos 9 es 6. Y 15 menos 13 es 2. ¿Ya? Entonces, para mí, esa sería mi segunda forma canónica. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo se representa esta segunda forma canónica? No lo vamos a hacer completo, pero más o menos no, es así, ¿sí? Tengo mi función, que lo voy a poner así, que es así. ¿Cómo se escribe el 14? Se escribe A, B, C, D y este negado. ¿Sí? Ahora, en vez de tener un AND, aquí tiene un OR. ¿Ya? Y todo esto es la primera función. Ahora escribimos la segunda, que es 13. Entonces tendría A, OR, B, OR, C negado, OR, D. ¿Sí? Y luego así continuamente hasta llegar al último, que es el 2, que es A negado, B negado, C y D negado. ¿Sí? Así nomás se escribe la segunda forma canónica. Y de aquí se puede ir simplificando. ¿Ya? Para la resolución de la práctica pueden usar la primera o la segunda. No interesa cuál usen, siempre y cuando lo resuelvan correctamente. Ahí lo que vale es el uso de las tablas, ¿ya? Porque el uso de esas tablas
va a ser muy importante para que después se ambienten a trabajar con funciones. ¿Ok, muchachos? Muchachos, ¿está bien entendido esa parte? Disculpen. Sí, Oxy, por mi parte se entendió bien. Ya. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que me falta acá? Dibujar su circuito lógico. Entonces, lo que yo voy a hacer es esto. Sí, primeramente yo voy a seleccionar toda esta función para que no tenga problemas y pueda copiarla acá. Listo. ¿Ya? Yo quiero escribir la función o sea, el circuito lógico de esta función. Ahora, ¿cómo yo voy a hacer esto? ¿Sí? Esto es básico, pero lo van a utilizar mucho en la materia. Para esto yo lo que uso es la siguiente metodología. Escribo las 4 variables en un lado. Posteriormente yo de las 4 variables derivo cada una de sus salidas. ¿Sí? Después de esto yo las derivo a su salida negada. Aquí, justamente al lado. ¿Ya? Ya. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo único que hago acá es simplemente ahora dibujar. A negado, B, C negado. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la clave de esto? Es que tienen que dibujar con compuertas que existan. ¿Ya? Por ejemplo, un AND de 3 entradas sí existe. Es un componente que se puede encontrar incluso en Proteus. ¿Ya? Y yo voy a simplemente dibujar la función acá. A negado, B y C negado. ¿Ya? Luego sigo con esta. C por D negado. C por D negado. Y finalmente tengo A and C. ¿Ya? A negado and C. Listo. Ahora aquí, ¿qué me falta? Este, por ejemplo, está negado toda la función. Simplemente le llevo un negador. ¿Ya? O también puedo simplemente decir que este es un NOR. ¿Ya? Por lo pronto lo vamos a dejar así en NOR, porque el NOR sí existe también. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que yo no puedo hacer? Por ejemplo, un OR de 3 entradas, si bien existe, es muy difícil de conseguir para armar. Esto les va a servir para el laboratorio para poder hacer sus funciones, es decir, estas, el diagrama del circuito para sus funciones reales. Algunos auxiliares sí son muy quisquillosos con eso, con que utilicen compuertas que existen. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Simplemente voy a juntar estos dos con un OR y luego voy a tener un OR mucho más grande aquí. ¿Sí? Es como si estuviera haciendo esto. A ver, ¿sí? Primero estos dos con un OR y luego todo esto con este OR de acá. ¿Sí? Y finalmente yo ya tengo mi función lógica. ¿Ya? Esta es mi función. Y esta ha sido la forma en la cual yo la he escrito. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Todo está correcto entonces, ¿verdad? Sí, Oxy. Perfecto. Ya. Sí, Entonces, hasta acá yo ya tengo, miren, con este solamente, con este ejercicio,
Nosotros ya hemos visto diagramas, primera y segunda forma canónica de Morgan. Hemos visto cómo se escribe la primera forma canónica, cómo podemos llegar de una función simplificada a la función completa de la primera forma canónica, cómo verificar una tabla de estados. Y bueno, hasta ahí con este ejercicio. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el siguiente ejercicio que vamos a ver? ¿Sí? Lo que vamos a ver es cómo simplificar las funciones. ¿Ya? Y esto es muy importante porque esto nos sirve para cuando en un futuro estemos trabajando con funciones muy grandes, podamos simplificarlas para utilizarlas y emplearlas mejor. O incluso, por ejemplo, para reducirnos la cantidad de componentes que vayamos a utilizar en una función, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Sí? Primeramente me dice verificar si esta función está simplificada al máximo. Y si no es así, simplificarla. ¿Ya? Me dice que tengo esto. ¿Ya? Y bueno, hasta el enunciado vamos a dejar esta función porque solo nos queda un minuto y en un minuto no se puede resolver el ejercicio, ¿ya? Entonces, por favor, les invito a que ingresen al mismo enlace. Ya voy a dejar de compartir en este momento mi pantalla. Ingresen al mismo enlace para poder volver a continuar con nuestra clase, ¿ok? Entonces, los espero, ¿sí? Hasta aquí termina la primera sesión de nuestra clase. Ok, va a haber dos sesiones. Sí, 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 van a haber varias hasta que terminemos el avance. Por eso, O si va a volver, va a volver a mandar link. no, 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 al mismo enlace que les he enviado, ese mismo enlace va a ser. Está bien, Oxy, gracias. Bueno, muchachos, esperaremos a que se unan sus compañeros, por favor. Unos 2, 3 minutitos más.
Bueno, muchachos, entonces vamos a continuar la clase. ¿Ya? A ver, vuelvo a compartir mi pantalla. Ya. Nos habíamos quedado acá. Sí, tenemos en este momento nuestra función. ¿Ya? Y nos pide que verifiquemos si está minimizada, es decir, si está completamente o bien simplificada. ¿Ya? En este sentido, nosotros vamos a dibujar, vamos a descomponer nuestra función, ¿ya? Para comprobar si realmente estás bien simplificada. ¿Ya? Primero vamos a anotar esto. Y como ya habíamos dicho, en esta propiedad anotamos todo negado. ¿Ya? Bueno, ¿qué podemos notar acá primeramente? Tenemos esto. A not, B not. ¿Ya? Acá podemos simplificar. A not, B not. ¿Ya? Un momentito, se siguen uniendo sus compañeros. Ya. Ahora, ¿qué podemos verificar acá? Miren. Acá podemos ver que tenemos esta función y esta que comparten un término específico. ¿Ya? Este término específico que estamos viendo acá es el que falta simplificar acá. ¿Ya? Ahora les voy a mostrar diferentes formas de simplificar solamente esta función. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con la primera y la más obvia. ¿Ya? La primera técnica de simplificación que sería simplemente tomar estos dos. Es decir, A negado, B negado, por 1 and D negado. Por A, C, D, por A, C, B negado. ¿Sí? Acá yo simplemente considero D por 1. Este 1 significa que todas las entradas van a ser 1. Entonces aquí D ya no tiene validez porque no importa qué valores tome D, si está con un OR y al lado está 1, entonces simplemente va a ser 1. Entonces desaparece ese y tengo simplemente A negado, B negado. Por esta función la vamos a dejar como estaba antes, que es simplemente AC, D negado por B negado. ¿Sí? Esta función está bien simplificada. Y de hecho es la más corta en simplificación. Pero veamos cómo también podemos simplificarla, ¿ya? Vamos a tener el siguiente. En vez de juntar estos dos, lo que yo voy a hacer es juntar las Ds, ¿ya? Entonces voy a tener D negado, AC, or A negado, B negado. ¿Sí? Y luego acá simplemente voy a juntar estos dos con la B. B negado va a ser igual A negado por AC. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, aquí no puedo hacer nada. Pero, a ver, vamos a hacer un sorteo de... Vamos a suponer esto, ¿sí? ¿Qué tal si en vez de esto yo tuviera esto? AC por A negado C negado. ¿Qué función se asemeja a lo que yo tendría que tener acá? ¿Ya? A ver, miren. Existen las compuertas OR y, XOR y XNOR, ¿ya? O OREX y NOREX, ¿ya? ¿Qué nos dice esas compuertas? Esto, miren. A, OREX B y A, NOREX B son lo siguiente. Esta es igual a B negado por A negado B, ¿sí? O también escrito al revés igual puede funcionar. Ahora, ¿qué nos dice esto? Nos dice que es A, B negado por A negado, B, todo negado. O también es A negado, B negado por A, B. ¿Sí?
Cualquiera de estas dos formas es válida para formar esto. Entonces, si hubiera tenido yo esto, hubiera escrito así. La siguiente función hubiera sido de esta manera. ¿Ya? Hubiera tenido de A, XNOR, C. ¿Ya? Pero aquí es con B. Entonces aquí no se puede hacer esto. ¿Ya? Por lo pronto, estamos bien con eso, ¿verdad? Esto también está en su libro de teoría del ingeniero. Sí, tienen que repasar. Ahora, aquí, por ejemplo, tampoco se cumple una condición, ¿ya? ¿Cuál es la condición? En el libro del ingeniero hay una condición especial que nos dice esto. Yo tengo A por, digamos, anegado B, ¿ya? ¿Qué es lo que representa esto? Esto puede ser igual a A or B, ¿ya? Lo vamos a esto verificar con una tabla de verdad pequeñita, ¿sí? ¿Y por qué este no es lo mismo? ¿Ya? Porque, a ver, anegado or AB no se puede hacer igual, ¿ya? Aquí vamos a tener simplemente las tablas A y B, ¿sí? Aquí vamos a tener luego nuestra función. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Ya? Aquí nos dice A por AB. Aquí nos dice que A siempre va a tener dos unos acá. ¿No ve? Lo que les he dicho. Si hay una entrada con unos, entonces se queda con unos. Ha negado que va a ser estos dos unos B. Entonces, acá yo considero, miren, B no está negado, entonces va a ser 0, 1. ¿Sí? Esta función corresponde a A or B, si nos damos cuenta. Entonces esto y estos son correctos. Pero ¿qué pasaría si yo tengo lo contrario? ¿Sí? En esta condición a veces funciona y a veces no, pero no hay que jugar a la suerte con las funciones, ¿ya? Mientras más pequeña es la función, posiblemente funcione, pero mientras más grande es, ya hay otras variables que interceden con esto. Entonces vamos a ver. ¿Sí? En A negado yo voy a tener los dos en unos. Luego A and B. ¿Sí? Acá estos dos son unos y aquí tengo 0 y 1. ¿Esto qué quiere decirme? Que esto va a ser 1, 1, 0, 0 por 0, 1, 0, 1. Esto es igual a 1, 1, 0, 1. En este caso, por ejemplo, sí cumple la condición, pero mientras más variables sean, va a ser un poco más complicado hacer esto, ¿ya? Pero como ven, estas dos funciones, por lo menos la primera, sí se cumple. Entonces, si encuentro por lo menos algo así, yo lo que voy a hacer es simplificarla de esta manera, ¿sí? Lean el libro, muchachos, ahí están también varios trucos y cositas igualitas que estas, ¿ya? Porque hay más. Entonces, mi función final para esta va a ser aplicando lo que les decía. Esto simplemente lo vamos a dejar así porque no se puede simplificar más. Y como hemos visto, esta sí se puede simplificar. Entonces, ¿qué va a ser igual? A negado por C. ¿Sí? Y eso es todo. ¿Ya? Ahora, pero vamos a ver de qué maneras más yo podría simplificar esto. Ya. Creo que por esta función son todas, pero más o menos ya han entendido, ¿verdad? Tanto esta que es pequeña como esta que es un poco más grande, bueno, menos esto, que se puede escribir así, son válidas para simplificación, ¿ya? Hasta aquí se ha entendido, muchachos. Sí, Oxy, se ha entendido. Ya, perfecto. Entonces, para, para hacerlo esto un poco más interactivo, vamos a escribir nuestra tabla de verdad de esta función, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Yo voy a copiar de acá la tabla que ya me había hecho. Y la voy a pegar aquí. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer después? Simplemente como la anterior. Sí, anoto las funciones.
Listo, ¿ya? Pero aquí voy a hacer un espacio más, porque lo que yo voy a hacer es dividir el cómo estoy simplificando esta función, ¿ya? Entonces sigo, esta vez lo voy a hacer con color rojo para que se note. A negado, B negado. Que nos dice que todo esto va a ser 1 y todo esto va a ser 0, en este caso. Entonces yo anoto aquí puros ceros porque yo sé que ya A va a tener esos ceros. Acá. ¿Ya? Entonces acá arriba yo voy a anotar, recién voy a tener yo unos en A. Entonces recién paso a B. B es negado igual. Entonces estos 4 van a ser unos y estos 4 van a ser ceros. Anoto los ceros y luego finalmente solo me quedan los unos. ¿Ya? Aquí ya tengo esta función. Ahora voy a hacer esto. A and C. ¿Sí? ¿Esto qué me dice? Que todo lo que es A con 0, voy a tenerlo con 0. Es decir, cuando A sea 1, voy a tener otra función. Aquí ya depende de C. ¿Qué es? 0, 0, 1, 1. 0, 0 y 1, 1. ¿Ya? Acá yo voy a considerar el OR de estos. Como les había dicho, acá B, como está negado, entonces va a tener los primeros 1, luego 0. Primero 1, luego 0. Entonces anoto los primeros que van a ser 1. Acá no conozco. Y desde aquí no conozco. ¿Ya? Entonces, ahora sí, recién voy a analizar de negado, que es 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Entonces aquí va a ser 1, 0, 1, 0. De aquí igual. 1, 0 y 1, 0. ¿Ya? Con eso ya tengo toda esta función. Ahora yo voy a hacer el AND entre estas dos. Lo voy a hacer con el color verde. Aquí es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aquí recién tengo dos unos. Aquí tengo 0, 0. Aquí tengo 1 y aquí tengo 0. ¿Ya? Y aquí yo voy a escribir la función real, que es el OR de esto. A ver, aquí lo vamos a escribir. Así, ¿ya? Primero haremos esta función que tiene como solución esta. Y luego vamos a hacer esta función y esta función que lo vamos a escribir aquí. ¿Ok? Entonces, voy a pasarlo a escribir. Este es un OR, entonces simplemente considero todos los unos. Y como vemos, yo ya he hallado mi función. ¿Sí? Y lo único que tengo que hacer aquí es anotar la misma función acá. 1, 1, 1, 1. Listo. Y si quiero escribirlo en la primera o segunda forma canónica, lo único que tengo que hacer es considerar estos. ¿Sí? Aquí es 0, 1, 2, 3. Aquí este es 14. Este es 11 y este es 10. ¿Ya? Listo. Con eso yo ya tengo mi tabla de funciones. Ya puedo encontrar las funciones. Y prácticamente ya estaría resuelta esta parte. ¿Ya? ¿Alguna duda o pregunta hasta acá, muchachos? Chicos, Aunque por mi parte está normal. ya. Perfecto. Sí. Ahora vamos a hacer un problema lógico de funciones lógicas para poder practicar todo esto, ¿ya? Ya yo les voy a dictar el problema porque escribirlo va a ser muy tedioso y vamos a utilizar el tiempo para resolver, ¿ya? Entonces, el problema dice así.
Un motor es controlado mediante 3 pulsadores, A, B y C. Entonces anoto las variables que voy a utilizar. A, B y C. Ya. Diseñe su circuito de control mediante puertas lógicas que cumplan las siguientes condiciones de funcionamiento. Ya. Si están los 3 pulsadores, el motor se activa. Sí, si están los 3 pulsadores activos. Entonces el motor se activa. ¿Ya? Ya. Si se pulsan 2 pulsadores, nos dice 2 pulsadores cualquiera. No puede ser A y B o A y C, B y C, por ejemplo. El motor se activa, pero se enciende la lámpara adicional como señal de emergencia. Entonces, el motor activo y la lámpara de emergencia. ¿Ya? Y aquí nos dice, si solo se usa un pulsador, el motor no se activa, pero se enciende la lámpara de emergencia. Entonces, solo la lámpara de emergencia. ¿Ya? Y si no se pulsa nada, 0 pulsadores, no se prende nada. X. ¿Ya? Entonces ahora vamos a analizar todos estos casos con una tabla de verdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Primeramente, escribo A, B y C. Ahora, ¿qué es lo que me pide el problema? Me pide diseñar un circuito que pueda controlar todas estas condiciones. ¿Ya? ¿Qué implica el diseño del circuito? Hacer la tabla de verdad, analizar y luego encontrar el circuito lógico de ese análisis. ¿Ya? Entonces, yo lo que hago es escribir todas las posibles variables de esto. En este caso solamente son 3 variables, lo cual me facilita el escribir la tabla. Listo. Ahora, en la siguiente parte voy a tener 2 funciones. La función de motor y la función de la lámpara. ¿Sí? Con estos dos, yo voy a poder resolver el problema. Ahora, ¿qué nos dice? Miren, las 3 lámparas tienen que estar encendidas para que el motor esté activado y la lámpara no esté activada. ¿Ya? Entonces, voy a escoger aquí. Aquí es el único caso en el cual las 3 lámparas van a estar encendidas. Entonces tenemos motor en 1, la lámpara en 0. ¿Sí? Nos dice, cuando haya 2 pulsadores, se activa el motor y se activa la lámpara de emergencia. Entonces acá yo veo cuáles tienen 2 activadas. Acá, por ejemplo, tengo los 2 activados. Acá también tengo los 2 activados. Acá igual tengo los 2 activados. Y en ninguno más. Luego me dice, cuando un pulsador nomás está activo, cuando solo un pulsador está activado, activo solamente la lámpara de emergencia. ¿Sí? Acá ya tengo un pulsador activado. Entonces activo la lámpara de emergencia. Acá igual. Y acá igual. Y cuando no está en activo ningún pulsador, ya no tengo nada. Entonces, 0, 0. ¿Ya? Para poder ahora obtener las funciones de este, yo voy a hacer lo siguiente. 1, 2. Pero esto empieza así. Ya, del 0 al 7. ¿Sí? ¿Recuerdan que hemos hecho el anterior? Hemos escrito nosotros la función como tal. Entonces vamos a hacer esto. El motor pertenece a la función que tiene como elementos el 3, aquí, una función de 3 variables, que tiene como elementos el 3, el 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. Ya, al lado, la lámpara pertenece a una función de 3 variables. Lo escribo mejor. Pertenece a una función de 3 variables que pertenecen casi todos menos el 7 y el 0. Ya, entonces escribo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya. Como estamos todavía en el primer previo, esta es la
el estudio de la práctica 1, no vamos a estudiar en esta clase métodos de simplificación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente lo que hemos hecho acá, en nuestro primer repaso de aquí, descomponer todo esto y en base a toda la función que vayamos a hallar, vamos a hallar una pequeña, simplemente por mera observación, ¿ya? Entonces, vamos a resolver primeramente el motor. Escribo sus funciones canónicas de esta. ¿Sí? En este caso me dice 3. Tengo que representarlo con las variables, que es 0, 1, 1. ¿Ya? Entonces, A en 0, B en 1 y C en 1. Por 5. 1, 0, 1. A en 1, B en 0 y C en 1. ¿Sí? Luego tenemos 6, que es 1, 1, 0. A, B, C, N. ¿Sí? Y luego tenemos 7, que es 1, 1, 1. Simplemente A, B y C. Ahora vamos a simplificar esta función simplemente por observación. ¿Sí? Miren, aquí yo tengo AB y AB. Entonces, acá no me hace falta el C. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Lo mismo que hacía antes. B y C por AB negado C. ¿Sí? Acá yo voy a tener AB, C negado por C. Esto se va a simplificar en 1, lo que me implica que va a desaparecer esa variable. ¿Ya? Ahora también voy a simplificar estas dos. ¿Cómo? Con la C. C es igual a negado B por A, B negado, and AB, que es lo que me dice que el motor tiene la siguiente función. C, A, XOR, B por AB. ¿Sí? Esta es la función de mi motor. Recordemos lo que habíamos dicho. Esto es un XOR. ¿Sí? Ya lo habíamos visto en el capítulo anterior. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la función de la lámpara. Esta es un poco más larga porque tiene muchas más variables. Entonces voy a escribir yo todas las funciones que le pertenecen. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer en este momento con esta función? Lo que yo voy a tratar primeramente es eliminar de una vez las A's, todas las A's que pueda. Acá, a ver, busco, miren, las funciones que compartan BC. Esta comparte con esta. ¿Sí? Y luego tengo que esta comparte con esta. Entonces, lo que voy a hacer es agruparlas ambas. De esta manera. B negado C, A negado por A. Maor B, C negado, A negado por A. Como habíamos visto, esto es 1 y esto es 1. ¿Ya? ¿Qué me va a quedar esta función que es A negado BC por A, B negado, C negado? ¿Ya?
¿Qué es lo que me queda acá? Simplemente esta función. B negado C or B C negado. Or A negado BC or A B negado C negado. ¿Qué voy a hacer acá? Uno pensaría, por ejemplo, que acá, si yo separo esta A y BC con A, B negado, C negado, se formaría, digamos, algo así, ¿verdad? Pero no, esto es incorrecto, porque B negado y C negado están separados. Si esto fuera así, por ejemplo, A, B, C, or A, B negado, C negado, o sea, B and C, y todo eso es negado, ahí sí se podría hacer esto. Pero no tenemos esa función, entonces no lo podemos hacer así. Pero, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Acá, yo puedo considerar, miren, acá tengo mi B negado. Entonces voy a extraer ese B negado, voy a escribir C por A and C negado. Y acá lo mismo. A negado, B, C. Y acá tengo B, C negado. Entonces, anoto esta B. Tengo C negado por A, B negado. Pero esto está mal. Tal cual es utilizado. Y para este va a ser este y este. Ya. Que simplemente voy a escribir la B. C negado por A negado C. ¿Qué hemos dicho que cumple esta función? Esta función cumple esta propiedad. C por A. Y acá también. La función de B, C negado or A negado. Y si yo, por ejemplo, reparto esto, voy a tener lo siguiente. B negado C or B negado A or B C negado or B A negado. ¿Sí? Yo voy a agrupar esto de la siguiente manera. B negado C or B C negado or B negado A or B A negado. Para que finalmente yo tenga lo siguiente. Esto va a ser B XOR C por B XOR A. Y esta sería mi función simplificada de la lámpara. ¿Sí? Con esto yo simplemente tendría que anotar el circuito lógico. Entonces lo vamos a anotar acá. Voy a tener A, B y C. Ya. Negamos la compuerta de A. Negamos esta compuerta también. Y negamos esta compuerta. ¿Ya? Aunque no me sirve la negación porque simplemente estoy utilizando los XOR. Entonces, yo voy a dibujar mi circuito de la siguiente manera. Tengo una compuerta XOR aquí y tengo una compuerta XOR acá. Esta me dice que es B con C y esta que me dice que es B con A. Y todo esto en un OR. Y así de esta manera yo ya he resuelto mi problema, ya tengo mi función y ya he simplificado todo esto, ¿sí? Este ha sido un poco más largo porque tiene más funciones, ¿ya? Pero si utilizo las, ¿sí? ¿Alguien quería preguntar? Aquí una consulta. Eh,
en el examen, que es que digamos algo parecido, lo podemos hacer de esta misma forma sin colocar las propiedades, como dice el ingeniero, o igual tenemos que colocar, como dice el ingeniero, con propiedades y todo eso. Ya, si no pueden, si no tienen tiempo para colocar las propiedades, pueden colocar sin propiedades, ¿ya? Pero si tienen tiempo, pueden explicar qué propiedad están usando. Específicamente aquí, ¿verdad? Me preguntas por esto, ¿verdad? Sí, Eh, ya. Lo pueden escribir en un ladito si es que tuvieran tiempo, sería lo mejor. Pero si no lo escriben, el ingeniero creo que va a presuponer que están utilizando lo del libro, ¿ya? Porque en el libro se explica esta propiedad de acá, ¿ya? Siempre y cuando sea legible. Ojo, eso es muy importante. Y también quería decirles que la práctica es más o menos eso, pues es una práctica del examen que van a dar. Ya, por eso es que todo lo que se les pide hacer en la práctica tiene que ser manuscrito, tanto códigos como lo demás. Ahora, lo demás que hagan, por ejemplo, aparte del manuscrito, que lo hagan simulado, eso va a valer más puntaje, ¿sí? Hasta puede que incluso si está bien hecho, suprima o valga como un ejercicio más. ¿Ya? Sí, sí, en el caso de la práctica, igual tenemos que escribir, o, o igual lo asumir. Ya. En la práctica, como yo les estoy enseñando esto, no es necesario que describan la propiedad que están usando ya. Eso solo para las clases. En la práctica, ustedes pueden utilizar así nomás la propiedad. Está bien, muchas gracias. Pero recuerden bien, esto está mejor escrito, mejor descrito cómo funciona en el libro del ingeniero. Por eso siempre recurren a el libro. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si digamos yo tengo esto y esto, no sirve aquí la propiedad. Aquí simplemente voy a tener C. ¿Ya? Y así varios casos especiales. ¿Ya? Siempre tienen que ver esta propiedad por eso. Cómo utilizar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con eso prácticamente nosotros ya habremos terminado el, el repaso de la unidad 1, pero me habían dicho que si podíamos ver esto, que son circuitos con, ¿cómo se llama? Con puertas tri-state. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Sí, simplemente vamos a utilizar estas funciones con compuertas tri-state. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Sí. A ver, veámoslo rápido esto. No es complicado. Tenemos las compuertas normales, ¿ya? Que son simplemente estas, por ejemplo. Tenemos un AND, que es un A, un B, y tenemos acá una función final. ¿Qué nos dice una compuerta tri-state? Que tiene una tercera, una cuarta entrada, digo, una tercera entrada, ¿sí? Que es el control tri-state, ¿ya? ¿Qué nos dice este control tri-state? Nos dice que si nosotros tenemos el tri-state, dependiendo del circuito, pero nosotros lo vamos a tomar así. Si el tri-state está en 1, F va a funcionar como un AND, de A AND B. ¿Ya? Ahora, si el tri-state está en 0, esto va a funcionar como alta impedancia. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa alta impedancia? Significa que acá se va a formar una resistencia tan grande que no va a dejar pasar la energía por acá. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos utilizar, por ejemplo, esta compuerta? Así, tanto las compuertas OR como las compuertas AND. ¿Ya? Si digamos nos dice que utilicemos simplemente, que utilicemos simplemente los NOR, ¿ya? ¿Qué es un NOR? Vamos a ver esto. Simplemente es un OR negado. Ya aquí lo vamos a ver. Esto sería así. Un NOR es lo contrario. 1, 0, 0, 0. O sea, solo está en 1 cuando las entradas, ambas, son 0. ¿Ya? Lo vamos a ver con esta compuerta también. Pero para explicarles mejor, lo vamos a ver con esta AND. ¿Ya? Después vamos a ver cómo podemos aplicar el NOR. ¿Ya?
¿Qué tal si yo quiero hacer, por ejemplo, esa función? A and B or A and C. ¿Cómo tendría que hacer esto? Con un circuito simplemente tendría que hacer esto, ¿verdad? Y tendría la función. Aquí serían A, B y A y C. Ahora, ¿esto cómo lo podemos trasladar a nuestro circuito tri-state? De esta manera. Vean, acá yo voy a tener el A y B normal, ¿sí? Y acá yo voy a tener mi control tri-state. Y luego acá voy a tener otra vez AC normal. Y acá voy a tener mi control tri-state, ¿sí? Ahora, una propiedad que tienen los tri-state es que pueden conectarse sus entradas para formar una salida. ¿Sí? Esto, por ejemplo, puede emular un AND, ¿ya? ¿Qué tal si en vez de esto yo quiero que sea esto? CD. Aquí vamos a hacerlo así. Por CD. En vez de ser un NOR, tiene que ser un AND, ¿verdad? Bueno, pues yo puedo hacer acá simplemente esto. Miren. Esto yo lo voy a conectar con un negador acá. ¿Sí? Y acá voy a tener esto. Otra compuerta T. ¿Qué nos dice esta T? Que cuando eso esté en 1, va a pasar simplemente acá CD. Y cuando este esté en 0, solamente va a pasar AB. ¿Ya? Esto se puede utilizar como un conmutador. Es decir, si lo negamos así, sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la corriente, ya, a ver, lo voy a volver a explicar esto porque tenemos menos de un minuto. Por favor, si pueden volver a entrar aquí si pueden volver a entrar a la reunión, por favor, el mismo enlace, espero. Ya muy bien, muchachos, vamos a continuar con lo que les estaba mostrando. ¿Ya? ¿Hasta esta parte se ha comprendido? Disculpen. Por ejemplo, esto de que el conmutador que yo voy a tener acá va a decidir qué salida voy a tener acá. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, se podría utilizar como un AND o tal vez como un conmutador en este caso, pero lo vamos a ver mejor con este ejemplo, ¿sí? Ya. Por ejemplo, ¿qué tal si yo tengo esto? A, B, XOR, C. Y por A negado, C, XOR, D. ¿Ya? Esta función. Lo vamos a resolver con las compuertas NOR, ¿ya? Pero con unas NOR tri-state. ¿Cómo vamos a hacer esto? Sí. ¿Sí? Recordemos, el tri-state simplemente va a habilitar o inhabilitar mi salida. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es esto. Tengo acá el NOR. Entonces escribo BC. ¿Sí?
Y acá yo voy a sacar la tercera patita. Y acá yo voy a hacer lo mismo. C y D. Voy a escribir el NOR. ¿Sí? Y voy a sacar su tercera patita. Los voy a unir y esta para mí va a ser A. ¿Ya? Porque simplemente los voy a conectar. Y esta va a ser mi función. Ahora, ¿cómo funciona esto? Miren, vamos a hacer simplemente lógica acá. Si A está en 1, acá, significa que este va a estar en 0. Significa que aquí no afecte nada de lo que saque. Y acá, cuando A esté en 1, solamente voy a ver B por C negado. O el NOR de B y C. ¿Verdad? Entonces aquí sucede lo mismo. Ah, ya, perdón. Aquí me equivoqué un poco por este. Voy a negar esta parte. Sí, si no, voy a tener un choque aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo ponga, por ejemplo, allá. Acá lo voy a negar. Listo. Cuando yo tenga 1, va a salir B, NOR, C. Y cuando yo tenga A igual a 0, va a salir C, NOR, D. Lo que necesito que salga acá. ¿Ya? Ahora, ¿por qué sucede esto con los 3 state? Miren, voy a explicar con esto, ¿sí? Cuando este, por ejemplo, esté en 0, acá, en vez de considerar que tenemos una conexión, como les he dicho que es alta impedancia, nos va a considerar como que tenemos aquí un corte, o sea, que el cable está cortado y la electricidad lo único que puede hacer es pasar por aquí, ¿ya? Y se va a ir directo a la salida. Por acá no va a pasar nada, ¿ya? Ahora, lo contrario pasa si, digamos, tenemos el NOR, este 3T más bien dicho, al otro lado. Entonces, ¿qué es lo que va a considerar el circuito? Va a considerar que el corte está aquí. ¿Ya? Entonces, como les decía, la electricidad, es decir, la respuesta de la función, va a pasar simplemente a la salida. ¿Ya? Pues recuerden, si no hay un cable que conduzca la electricidad, entonces no hay cómo conducirla. ¿Ya? Muy bien, así es como funciona. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasaría si en vez de usar estos circuitos tri-state, yo usara, por ejemplo, circuitos normales, es decir, componentes electrónicos normales, se van a quemar? ¿Por qué? Por eso existe el OR aquí. Si yo, por ejemplo, conecto dos circuitos normales, acá, dos NAND, con esto, digamos, AB y AC. Cuando los dos den 1, o cuando este de 1 y este de 0, se va a producir aquí un corte, porque a pesar de ser 0, y ustedes han debido ver en la guía del ingeniero, por aquí está pasando una corriente muy pequeña, ¿sí? Porque el 0 lógico no es 0, 0, o sea, 0 voltios. Es 0,3 a 0,5 en algunos casos, ¿ya? Y el 1 lógico tampoco es 1, es decir, no es 5 voltios como tal. Puede ser 4,5 y menos, ¿ya? Entonces estos dos voltajes existen. Hay polaridad entre esto y puede haber un corte y lo van a quemar. Esto solo es posible hacerlo por tri-states, porque tienen esa propiedad de alta impedancia. Y eso es lo que significa alta impedancia. Prácticamente es como si estuvieran cortando el cable, pero internamente dentro del circuito. ¿Ya? ¿Hasta aquí ha quedado claro, muchachos, la explicación de los tri-state? Auxi, el tri-state, su estado de alta impedancia puede ser medida por uno también. Depende por eso del circuito. Por ejemplo, si digamos, encontramos, por ejemplo, un NOR que tenga esta configuración, significa que cuando yo tenga en la entrada del tri-state un 0, esta va a sacar una función. Y cuando yo tenga un 1, esta va a estar en alta impedancia. ¿Ya? Pero por eso siempre tienen que leer el manual del componente que están usando de tri-state. ¿Ya? Está bien, Auxi, gracias. Ya, listo. El funcionamiento básico es ese, o sea, si está en 1, lo activa para este circuito nomás. Si está en 1, lo activa. Si está en 0,
es alta impedancia, ¿ya? Pero, como les digo nuevamente, siempre tienen que verificar el datasheet del circuito integrado que están usando, ¿ya? Porque cuidado que lo quemen después en la vida real. ¿Ok? Bueno, hasta aquí entonces ha quedado claro porque esta sería la última sección que nos faltaba tocar. Ya, perfecto. Bueno, entonces, hasta aquí sería, muchachos, nuestra primera clase. Lo voy a subir lo más rápido posible, la clase a YouTube, ¿ya? Sin embargo, por la cantidad de tiempo que es la clase, yo creo que va a estar mañana, por la tarde, por la noche, recién subido. Les voy a avisar ya cuando se suba. Absolutamente la clase completamente. ¿Ya? Ahora, me dicen también si es que quieren las capturas de las pantallas que hemos hecho acá para repasar, ¿ya? Y una vez hecho esto, por favor, voy a revisar su calendario. ¿Cuándo tienen que presentar el primer previo? Digo, sí, la primera práctica y el preinforme, disculpen. Aunque si no me equivoco es el miércoles 25. Ya, perfecto. Entonces, la clase de lunes va a ser la primera clase de consultas que vamos a tener de esto, ¿ya? Y ahí ustedes van a poder consultar todo lo que quieran, todas las dudas que tienen acerca de la práctica uno. Por eso les digo, por favor, pregunten y todo eso, ¿ya? Incluso también si es que tienen alguna duda del preinforme, aunque no creo, eso es más práctico y eso es más teórico, ¿sí? ¿Ya? Entonces, por favor, hagan sus prácticas y el lunes, eh, sí, todavía hay tiempo, el lunes 23, pueden hacer consultas acerca de alguna cosa que no esté bien o alguna cosa que no hayan entendido en el primer tema, o es que algo que no les ha quedado claro, o el ejercicio no está bien explicado, o es que no se entiende cómo resolver. ¿Ok? Ya, está bien. Ya, está entendido, ¿verdad, muchachos? Si algo se entiende. Ya, perfecto. Entonces, con sus dudas, preguntas y todo lo demás, consultas o incluso si quieren alguna especie de ejercicio de preparación para los exámenes, lo vamos a ver el lunes, ¿ya? Y también vamos a iniciar con el tema 2, cosa que el jueves ya terminemos con eso y también hagan sus consultas. Por eso es que es por lo menos hasta, estas 2 semanas de agosto vamos a pasar 2 clases. Y después ya solamente una clase, una clase, una clase. O es que quisieran 2 clases ya por lo menos hasta un nivel avanzado, porque lo que yo pensaba era eso. Sí, una clase avanzamos, otra clase preguntas y avanzamos un poquito del otro tema. Sí, Oxy, por favor. Ya, está bien. Entonces los espero el lunes con sus preguntas, si es que tienen preguntas o algunas aclaraciones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, buenas noches. Hasta aquí la clase. Buenas noches, Auxi.